y ha encontrado las diferencias. Las diferencias no las he encontrado yo, las encontró Carlos. Y yo me voy a referir, hay muchas, hay como 40 o 50 diferencias pequeñas, pero me voy a referir a las más marcadas. Algunas que muestran una clara intención de cambiar lo que Che escribió. Voy a referirme a 4 rápidamente, o 5 pueden ser. Una es el 13 de enero. 13 de enero de Marcos, ¿no? Sí, desdeñable. Claro. Por 13 de enero está escrito desdeñable. Es decir, Marcos se refirió, dice, los argumentos de Marcos son desdeñables, escribió el Che. Los transcriptores cubanos le pusieron intrascendente. Si desdeñable e intrascendente no son sinónimos exactos y además no se parecen las palabras. Pero en lugar de desdeñable le pusieron intrascendente. Eso es pasable, es una pequeña falla, puede decirlo. Luego viene otra más grande, que es 31 de marzo. el 31 de marzo. Mi hermano Jorge Loro tiene una disputa con Marcos y con Benigno y él dice: esta guerrilla está podrida. Los transcriptores cubanos le han puesto descompuesta. Podrida y descompuesta no se parecen y tampoco son sinónimos. Entonces hay pequeñas intenciones de irlo mejorando al Che, y eso no es correcto. Pero hay otros errores todavía más grandes. Es en junio, 3 de junio. el 3 de junio, Coraje. Coraje, pasa un camión con unos soldados echados y el Che dice: no tuve los cojones de disparar. Y los transcriptores cubanos le han puesto coraje. No tuve el coraje de disparar. Es decir, no lo vuelven mal hablado. El Che no puede decir malas palabras. Pues. No, es cierto, es un tipo pues santo. ¿Cómo va a decir cojones un hombre como el Che? Eso no. Entonces lo han falsificado. Son cosas que muestran un poco quizás una mentalidad mojigata, ya, diría yo, ya, de hacer en la transcripción, de hacer ese tipo de cosas. Y es el diario que ustedes además han leído por ahí. Luego hay una más que se refiere a nosotros los bolivianos, que puede ser un error pequeño de transcripción, pero la connotación política de interpretación es más grande. El 10 de febrero es, ¿no? El 10 de febrero. El 10 de febrero el Che dice, cuando se encuentra con el campesino Norato Rojas en la confluencia del río Ñancahuazú con el Río Grande, dice: el campesino está dentro del tipo capaz de ayudarnos, pero incapaz de prever la situación. ¿Cómo han hecho los transcriptores? Lo han puesto incapaz de ayudarnos, pero incapaz de prever. Es decir, el campesino boliviano era un incapaz de ayudar. Eso puede ser un error de imprenta casi, pero la interpretación que han hecho de esa frase es que el campesino era un incapaz de ayudar. Y por lo tanto, como fue el único campesino que ellos encontraron en la zona, los campesinos bolivianos eran incapaces de ayudar. Es decir, la interpretación es más grave el error que en sí el lapsus de la transcripción. A eso se agregan 2 errores, podemos llamar, o lapsus, que ya son atribuibles al Che. En diciembre, ¿no? Diciembre 12. En diciembre 12, el Che escribe en su diario: Coco volvió de Caranavi, trayendo los alimentos. Escribe Caranavi. Y ese es un lapsus, porque Caranavi es un pueblo que está a 1500 kilómetros de distancia de Ñancahuazú. Está en el norte de La Paz, casi en la frontera con el Perú. Es un lapsus. Él quiso escribir Camiri, que era el pueblo cercano, pero puso Caranavi. Eso lo escribió él, un lapsus. El problema no es el error del Che haber escrito Caranavi en lugar de Camiri, porque el día anterior, el 11 de diciembre, está en su diario: Coco va a ir a Camiri a comprar los alimentos. Claro que al día siguiente volvió Coco con los alimentos de Camiri, pero él puso Caranavi.
El error está en la interpretación que hacen los cubanos en la edición de 1988, donde dicen Caranavi, de donde los guerrilleros se proveían de alimentos. Ustedes se imaginan de 1500 kilómetros de distancia, que se tardaba en aquella época como 4 a 5 días en jeep para llegar allá. Ya, desde allá se iban a proveer los guerrilleros de alimentos. Claro que quien lea así, me refiero a la nota que pusieron en la edición del 88 en Cuba, da la interpretación de que la logística del Che era loca. Eso no iba a funcionar nunca. Y luego hay otro lapsus del Che también, que es en julio. ¿Sí? El otro lapsus es en julio de 14. El 14 de julio. 14 de julio ahí es inmediatamente después de lo que en Bolivia se llama la masacre de San Juan. Entonces, después de lo que se llamó la masacre de San Juan, hubo algunas partes del gobierno que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Y el Che escribe en su diario, el PRA y el PSB, B de Bolivia, se retiran del frente. Y los campesinos advierten al presidente de una posible alianza con Falange. Falange, socialista boliviana, es el partido de derecha boliviano, lo que aquí sería el Socialdemócrata, que estaba en la oposición a Barrientos. Ese PSB que escribe el Che es un lapsus porque el PSB no existe en Bolivia. No existe el PSB. Pero eso podía haber ocurrido. Los transcriptores cubanos, que hicieron la interpretación de eso, dijeron, sí, debe haberse equivocado, pero no se ha equivocado en la B de PSB, sino se ha equivocado en la primera letra. Él quiso escribir FSB, Falange Socialista Boliviana, cuando en la misma frase del Che en el diario está: los campesinos amenazan de una posible alianza con Falange. Es decir, que Falange no era parte del frente, estaba en la misma frase. Pero los transcriptores cubanos no lo leyeron, parece ser, y le ponen Falange Socialista Boliviana. De ahí que algunos historiadores cubanos empiezan a analizar el diario Che con ese criterio, de que era Falange, de que se retiraba del gobierno, ya. Y Falange era un partido fuerte, como que era la oposición a Barrientos. Sin embargo, el PRA y el PSB que ponen ahí, en realidad se trataba del PSD, el Partido Socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata en Bolivia es un mini partido. Yo contaba en el Instituto Latinoamericano el otro día que le llamamos taxi partidos, porque todos sus miembros entran en un taxi. ¿Ya? Así les llaman. Este taxi partido, que era el PSD, Partido Socialdemócrata, era lo correcto de poner, y era nada más que ver la prensa de la época para darse cuenta de ese error. Es decir, hay un lapsus del Che y a su vez un error de la interpretación que la gente hace de ese lapsus. Esos serían los errores más notables que podríamos decir que hay en la transcripción que se ha hecho del diario Che. El resto son pequeñas cositas, senda por banda, accesos por márgenes, en fin. Eso sería en resumen lo que se refiere al Che mismo. Ahora habría que pasar, quería plantear la historia del diario Che, porque tiene su historia detrás. Después de que el 10 de octubre se muestra, como yo les decía, en Valle Grande y después se desaparece de la vista general, hubo muchas editoras interesadas en la publicación del diario. Era un documento interesante y podía dar dinero, y los militares empezaron a hacer negociaciones por diversas formas. En aquella época, ustedes saben, las fotocopias eran fotocopias, no es como las fotos de hoy, eran fotos. Y lo fotografiaron íntegramente. La primera copia que se hace íntegramente del diario de Che la hace el agente de la CIA, Félix Rodríguez, llamado Ramos en Bolivia, que vive en Miami, hace poco ha dado unas entrevistas. Él, el mismo día, 9 de octubre, estando el Che aún vivo en la escuela de Leguera,
con una máquina fotográfica Minox, toma las fotografías del diario del Che. Así que la CIA lo conoce, el diario del Che, desde el mismo 9 de octubre de 1967. Después el ejército sacó otras fotocopias, y la CIA también, para los periodistas, porque era lógico. Si un editor quiere editar el diario del Che, porque era un negocio, primero quiere ver la mercadería. Si la mercancía es verdadera, la compra, si no, no. Y se hicieron varias fotocopias, ¿ya? Fotografías de estas. El diario del Che se distribuyeron en el ejército, en la presidencia de la República y también en el Ministerio del Interior de Bolivia. Eso pasó hasta hasta el 28 de junio de 1968. 28 de junio de 1968, el periódico Granma publica: el 1 de julio se repartirá en La Habana gratuitamente el diario de Che Guevara. Gran lío. Se publicará al mismo tiempo en francés en Maspero, en alemán en Tricont, en inglés en Ramparts y en castellano Punto Final de Chile y Siglo XXI de México. Las Fuerzas Armadas bolivianas dicen: eso es falso. Ese diario es falsificado. Y hay una polémica con Fidel. Fidel dice: ¿cómo creen que nosotros íbamos a publicar un diario si además nuestro enemigo tiene el original? Ese error no podíamos nosotros cometerlo nunca. Además, esa inmoralidad. Las Fuerzas Armadas no saben qué ha pasado, por lo menos aparentan no saber, hasta que el periódico Presencia de La Paz, periódico católico, más importante del país en ese momento, publica en una edición extra 130.000 ejemplares. Para Bolivia nunca más se ha logrado una edición tan grande en un solo día. 130.000 ejemplares se publicaron en ese día, y al día siguiente el periódico Los Tiempos de Cochabamba otro tanto. Así que, y el diario era cierto, coincidía con el original. Había una diferencia entre la publicación cubana y la publicación que se había hecho allá y las del periódico Presencia. Era que en la edición que sacó Fidel el 1 de julio del 68 faltaban 13 páginas. Mientras que en la edición que saca Presencia están todas las páginas. Es decir, en esos días, entre la publicación de Fidel y la publicación del periódico Presencia, aparecieron las 13 páginas que faltaban y las integraron y están integradas en las ediciones posteriores. Se puede discutir enseguida sobre qué pasó con estas 13 páginas y de dónde aparecieron o por qué no estuvieron ahí. Las Fuerzas Armadas inquietas: ¿qué ha pasado? ¿Cómo llegó estas fotocopias a Cuba? Fidel en su discurso dice, en su introducción necesaria dice: no me dio nada de dinero, hay amigos de la revolución que nos han hecho llegar las fotocopias. Pronto llegan las sospechas, las Fuerzas Armadas hacen su investigación interna y no ha salido de las Fuerzas Armadas. Y se acercan al Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, al ministro Antonio Arguedas Mendieta. Eso se sabe cuando el 19 de julio, si el 1 de julio se publica en La Habana, el 19 de julio, 19 días después, Antonio Arguedas pide asilo político en la frontera chilena. Él era el que había mandado el diario de Che a Cuba. Chile no le da asilo político, simplemente le da protección con la condición de que salga del país. Arguedas sale del país acompañado de un agente de la CIA y de un agente de la policía chilena, el señor Pizarro. Sale para Buenos Aires, Río Janeiro, Río Janeiro, Dakar,
Dakar, Londres, está un tiempo en Londres, Londres, Washington, Nueva York, sigue a Lima, todo un periplo, y en todas partes la prensa lo acosa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué usted entregó el diario del Che? ¿Qué ha ocurrido? Era un escándalo, pues. Y él empieza a acusar a la CIA abiertamente. La CIA está metida en Bolivia, era una forma de denunciar cómo la CIA está inmiscuida en los problemas bolivianos y en mi propio ministerio. En Lima igual hace unas declaraciones en ese sentido y con un cierto aire de nacionalismo revolucionario. Llega La Paz. El presidente Barrientos le permite volver al país. Después de casi un mes y medio de dar vueltas, le dice que le permite que vuelva al país. Y Arguedas vuelve al país. Y le someten a juicio. Juicio de justicia ordinaria, juicio militar. Pero no lo pueden juzgar, porque no hay materia juzgable. ¿De qué lo pueden acusar a él? Dice, ¿de qué me pueden acusar? Si lo que yo he entregado es lo que ya muchos lo tenían. Lo tenía la CIA, lo tenía el ejército, lo tenían los periodistas. Entonces, no me pueden a mí acusar de algo que ya se distribuía. Yo no he entregado el original, he entregado las copias, y las copias circulaban en todas partes, y eso no es delito. Y no lo pueden juzgar y queda en libertad. Queda en libertad, queda en Bolivia, empieza a hacer denuncias a través de un periódico del cual era el socio, por nada, contra la CIA, contra cómo se inmiscuye el imperialismo en Bolivia. El 29 de abril, días antes del 1 de mayo, el presidente Barrientos cae de su helicóptero y muere. Yo digo que es asesinado, otros dirán accidente. Muere el presidente Barrientos y a los pocos días una bomba estalla en una casa que Arguedas acababa de dejarla. El 8 de mayo, una bomba. ¡Pum! Escapó a tiempo. Y en 7 de junio, al mes de eso, cuando él salía del periódico Jornadas, periódico, y cruzando la plaza, quienes conocen La Paz, bajando del Palacio de Gobierno, ahí a la vuelta del Palacio de Gobierno, frente al Hotel Torino, al lado de la catedral, pasa una movilidad con una ametralladora y lo ametralla. Él se salva apenas, gravemente herido, se asila en la Embajada de México. Y sale a Cuba, donde vivió 7 años. Allá nació una hija, que es la esposa del expresidente anterior a Evo Morales, anterior Rodríguez Belcé. La esposa es la hija de Arguedas, que nació en Cuba. Y luego de 7 años de estar en Cuba, vuelve a Bolivia. Estuvo ahí tranquilo un tiempo, desaparecido, no hacía conferencias de prensa, algunas entrevistas a alguna gente, sí, discretamente, hasta que en febrero del 2000 una bomba lo hace volar. Así termina Arguedas. Pero Arguedas es un héroe anónimo. Héroe anónimo porque él permite también que las manos del Che y la mascarilla del Che lleguen a Bolivia, o lleguen a Cuba. Fue Arguedas el que mandó las manos del Che y la mascarilla de yeso del Che que existían en el Ministerio Interior. ¿Cómo fue esta historia de la llegada de las fotocopias del diario del Che a Cuba? Merece un capítulo aparte, lo vamos a resumir. Hay 3 versiones sobre eso, pero vamos a empezar por la de Arguedas. Arguedas dice que cuando estaba en el ministerio, el agente Murray, que le había dado las fotocopias del diario del Che, a su vez le regaló un paquete con una pistola y adentro unas fotos de Fidel Castro y del Che. Él dice, cuando yo abrí el paquete con la pistola que me mandaban de Washington, con las fotos, yo dije, esto es una provocación. Me están diciendo agente. Y entonces abrí mi gaveta, saqué las fotocopias, dice,
las puse en unos sobres y las mandé a una dirección que yo había encontrado en las mochilas de un guerrillero. A veces dice que las mandó a Alemania, a veces dice que las mandó a Francia. Esa es la versión oficial de Argueda. ¿Qué pasó? ¿Qué mandó? Los hechos fueron un poco diferentes. Arguedas tenía las fotocopias, efectivamente, en fotografía, una tras otra, y decidió, efectivamente, enviar en microfilm a Cuba. Y para eso tomó contacto con el jefe del departamento técnico del Ministerio del Interior, en un departamento donde él no podía entrar, porque estaba controlado por la CIA, por técnicos bolivianos de la CIA, donde hacían radioescuchas, escucha de teléfonos y también este tipo de trabajo con microfilm. Uno de los responsables ahí del departamento técnico se llamaba Ricardo Aneiva, que lo conozco, por eso estamos hablando de él, que vivía en Santa Cruz, casi diría que es amigo, ahora vive en Cochabamba. Ricardo Aneiva, a su vez, era miembro de la Juventud Comunista y había sido suboficial de la Fuerza Aérea, junto con Arguedas y con Barrientos. Barrientos es oficial de la Fuerza Aérea. Es decir, que había una relación entre Barrientos, Arguedas y Ricardo Aneiva, desde la base del Alto donde ellos compartían. Ricardo Aneiva ha contado personalmente, ha mostrado la documentación, por orden de Arguedas, sí, hicieron los microfilms, sacar de las fotos en microfilm, y esos microfilms se lo entregó de vuelta. Arguedas llamó a un amigo del presidente de la República, que se llama Víctor Sanier Valenzuela, cochabambino. Víctor Sanier, militante del PIR, del Partido de Izquierda Revolucionaria, de donde salió el Partido Comunista, amigo de casi todos los políticos cochabambinos y del país, hombre muy poderoso, llamemos por sus contactos, y amigo del presidente de la República, como digo. Arguedas lo llama y le dice: hay estos microfilms, tienes que hacerlos llegar a Cuba. Y Arguedas y Sanier dice: de acuerdo. Y los ponen, los microfilms, en unos discos fonográficos de aquella época, en los sobres adentro, y con esos discos vuela Sanier de La Paz a Arica y de Arica a Santiago de Chile. Llega a Santiago de Chile